Bienvenidos a su podcast Bala Social, donde hablaremos de los temas que nadie quiere hablar. Capítulo 5. ¿Qué tal mundo? Nosotros somos Bala Social, creando este proyecto sin fines de lucro, del Diplomado de Administración de Proyectos Acordes a Estándares Internacionales de la FES Aragón. Nosotros somos Iván, Ricardo, Arturo y su servidor Marco Antonio. En esta ocasión, me acompañarán en un capítulo especial que les hemos preparado. Estamos de gala, tenemos una invitada muy especial. Tocaremos el tema de los linchamientos digitales enfocado a una visión psicológica, es decir, hablaremos del impacto que tienen las redes sociales en nuestra vida diaria, el por qué nos ocultamos detrás de un perfil de Facebook, Twitter o cualquier red social, lo que hay detrás de las personas que buscan dañar la imagen de otras, por qué se generan estos tipos de comportamientos, el por qué sentimos empoderamiento en el anonimato, qué secuelas pueden llegar a tener una persona a la cual le arruinan la vida, cuáles son los procesos necesarios para recobrar tu salud emocional, y recomendaciones de cómo podemos evitar esto. Sin más preámbulo, como ya se había comentado, hoy tenemos un capítulo especial con una invitada especial, una excelente persona, una excelente profesional. Es una licenciada en psicología, egresada de la Universidad del Valle de México, psicoterapeuta familiar y de pareja, facilitadora de mindfulness hipnoterapeuta. Estamos hablando que es un perfil demasiado extenso y una persona demasiado profesional. En este caso le damos la bienvenida a la licenciada Ana Lilia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí. Por parte del equipo Bala Social y de la profesora Viridiana Olale Campo, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación a pertenecer y a participar en este proyecto social que se llama Ser Funado No Está Chido, ya que nos centramos principalmente en el tema de linchamientos digitales y Mm, principalmente en este caso nos enfocaremos en qué influencia y cómo influye las redes sociales en nuestro comportamiento social, inclusive en nuestras relaciones. Reitero mi agradecimiento por esta participación y en Gracias. serio muchas gracias. Antes que nada me gustaría dar una pequeña introducción antes de entrar a materia de esta entrevista. Me Con gusto. gustaría conceptualizar el tema central, que en este caso, como ya lo he mencionado, es todos los linchamientos digitales. Ujú. De primera mano, en la perspectiva de la autora Rosa María Olaburna, esta autora lo describe que es cualquier acto de justicia por propia mano que trasciende ya del plano virtual a un plano físico. Por otra parte, el autor Luis Ángel Hurtado lo define como una catarsis social, una exigencia de justicia ante el poder que comete atropellos, en este caso unas injusticias. Ujú. Retomando a la autora Rosa María Olaburna, los linchamientos digitales se pueden dividir en dos órdenes, digo en tres órdenes, en orden político, económico y social. Ajá. Recalcamos que la finalidad de esta entrevista no es satanizar las redes sociales, sino es cuestionar el por qué las redes sociales eh, es más fácil o mucho más rápido propagar cualquier tipo de información, el por qué las personas acuden y actúan en base a un tipo de anonimato que pueden llegar a tener detrás de un perfil, ya sea de Facebook, Twitter o cualquier tipo de red social, y cómo puede llegar a afectar una información no verificada, es decir, en este caso una difamación, que puede afectar a cualquier persona a un nivel emocional, y de igual forma por qué las personas se dejan llevar y buscan entrar como que al llamado tren del mame sin verificar antes una información. Es lo que principalmente nos vamos a desarrollar en esta entrevista. ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Pero para comenzar, me gustaría que pues, nos hablaras de cómo está la salud mental en México, porque por lo general cuando se trata de tocar este tema, pues como que aún sigue siendo cierto tabú o como que cierto conflicto. Por lo general siempre las personas se mantienen a la defensiva cuando se toma un tema al respecto. Siempre por lo general siempre todos hemos escuchado las personas decir esta pequeña frase: yo no necesito ir a terapia, yo no necesito ir con un psicólogo porque pues, no estoy loco. Si nos Ujú. remontamos al Porfiriato, pues nos encontramos con este famoso centro psiquiátrico que se fue la llamada Castañeda, que fue muy sonada en esos entonces, que al final pues fue cerrado por los casos de maltrato, ¿no? Ujú. Y por la falta de ética profesional y pues, muchas veces los mitos y leyendas no que hacen ritos, todo eso. O sea, en este caso empieza como que la satanización hacia la psicología, por así decirlo, aquí en México. Claro. Y estamos hablando que pues ya han pasado ciertos años y actualmente Ujú. pues se retoma estos temas ya de la psicología como la famosa forma de inteligencia emocional y como los trabajos o los procesos ya
Por eso me gustaría saber cómo ves la parte de la salud mental que nosotros tenemos ya como mexicanos. Mira, hay dos vertientes. Por una parte, sí sigue siendo un tabú, pero yo creo que en menor medida. Y aquí vamos a entrar ya al tema de las redes sociales, ¿no? Creo que de alguna manera las redes sociales también han dado este impulso a que se normalice más el ir a terapia psicológica, se normalice un poco más estas afecciones emocionales y que la gente pueda sentirse más identificada con algún tipo de padecimiento, ¿no? De repente hay ya mucha información en redes sociales, lo cual va haciendo que se vaya normalizando. Voy a terapia y tengo un psicólogo, sobre todo en la población más joven. Por supuesto que en adultos mayores todavía sigue siendo más resistente. En mi caso, por ejemplo, yo atiendo a varias personas, adultos mayores, que vienen como más motivados por los hijos a recibir una atención, pero que cuando ya están en la terapia y se dan cuenta de lo que es, se abren totalmente y la aceptan, ¿no? Sí creo que hay una parte todavía de resistencia a pensar que para ir a un psicólogo tengo que estar loco y yo no estoy loco, ¿no? Porque al final cuando tenemos una situación problemática en nuestra salud psicosocial, el último en darnos cuenta somos nosotros. La gente que está a nuestro alrededor y que nos ama es la que se da cuenta, estás muy agresivo o estás muy agresiva o está totalmente encerrado, aislado, y son los demás los que se dan cuenta. Nosotros pensamos que todo está bien. Hay muy poca estadística en México, como bien sabemos. Se estima aproximadamente que el 30% de la población tiene algún trastorno mental, pero no hay datos más específicos. El INEGI, por ejemplo, el último dato que publica es en el 2017 y hay uno del 2020 en donde se habla del número de suicidios y cómo aumentó drásticamente, ¿no? Fue un aumento considerable. Y yo creo que coincide un poco este aumento de suicidios con la aparición de las redes sociales. Valdría la pena hacer ahí un estudio correlativo, pero a ojo de buen cubero, como decimos vulgarmente, pareciera ser que hay una correlación con el número de suicidios que va en aumento, y sobre todo en el 2020, que llega la pandemia y también influye, ¿no? en la afectación de la salud mental. Y como mencionas, ¿no? Como que es un tema apenas que va en aumento y es un tema nuevo, ¿no? Eso es lo Claro. que en esta parte, pues, me gustaría que me contaras esa parte de qué influencia tienen las redes sociales en nuestras relaciones personales, o sea, qué impacto tiene en nuestra comunicación, porque ya ves como hemos visto que siempre una persona retraída de todo eso cambia completamente detrás de un perfil de Facebook, de Twitter. Por ejemplo, tenemos esta persona que no sé, es que mi novio es bien callado, pero en persona, pero en redes sociales es otra persona muy diferente. O sea, cómo estas redes sociales o detrás de un perfil, cómo modifica nuestro comportamiento, o sea, qué impacto positivo y negativo tiene en nuestra sociedad el uso de una red Eh, social. sí, por supuesto que modifica totalmente nuestro comportamiento, porque al final estamos tras de una máscara, ¿sí? En todos los sentidos. En la forma en la que yo me conduzco en redes sociales, lo que yo subo a mi perfil, lo que yo publico, la forma en la que me nombro en redes sociales, y nos escondemos tras esta máscara. Entonces, cuando yo estoy bajo una máscara, puedo ser la persona que yo desee ser, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, hacen teatro o hacen danzas con máscaras, refieren que cuando tú te pones la máscara, cambia toda tu energía y entonces te conviertes en este personaje que estás representando. Y es increíble, ¿no? Por ahí Teresa Robles tiene un libro que se llama El poder de los disfraces y habla justamente de esta parte, ¿no? No tanto enfocado a las redes sociales, pero de cómo nos vamos transformando a partir de esto. Entonces, claro, es una posición de mucha seguridad, porque yo con un seudónimo puedo publicar y hacer lo que sea, lo que
Por ejemplo, enfocándonos al tema de los linchamientos digitales. Yo puedo destruir a cualquier persona y nadie se va a dar cuenta que soy yo. Nadie sabe quién soy y yo puedo seguir conduciéndome la vida como si nada, y entonces en mi perfil falso puedo hacer lo que quiera. Entrar a las páginas que normalmente si tuviera mi nombre no entraría, o darle like a las publicaciones que no le daría like si estuviera con mi nombre, pero bajo el seudónimo sí puedo, porque entonces ya me doy ese permiso. Ok, otra que tú tomas esa parte de como que el permiso, todo eso, o sea, ¿por qué es más fácil estar detrás de un perfil? O sea, ¿por qué ocasiona por ejemplo, empoderamiento? ¿No? ¿Por qué estar detrás de un anonimato ayuda a una persona a exhibir este tipo de actos de injusticia o inclusive llegar a lastimar a una persona? O sea, ¿por qué esto mismo provoca que pues una persona tenga cierto empoderamiento o derecho a exigir o sea, los demás por cometer un error o por qué busca agredir o causar daño a una persona de manera anónima? Mira, esto se da también en persona. Cuando ocurre un linchamiento físico, estamos hablando de una masa de personas, una multitud, y hay un instigador, ¿no? Entonces, es muy fácil jalar a estas personas cuando hay una emocionalidad y cuando estamos instigando a atacar a alguien, y cuando estoy oculta entre las masas, cuando paso desapercibida, entonces es muy fácil. Uh-huh. Piensen ustedes, cuando están con el grupo de amigos donde se sienten en confianza y donde están tranquilos, es más fácil hacer algo. Ajá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y nos empoderamos. No es lo mismo cuando tú eres el único. Estás en un concierto y estás con amigos y estás gritando y estás bailando y estás totalmente metido en esta sinergia, ¿sí? Y si tú estuvieras solo, sin amigos, sin este respaldo que te dan los otros, entonces no te atreves a hacerlo. Las redes sociales, como es este grupo masivo, valga la redundancia, entonces como que de alguna forma nos oculta. Creemos que es un comentario más entre 1,000,000 de comentarios que tiene. ¿Qué daño puede hacer? Nos ocultamos en el grupo, y más aún cuando nos ocultamos en el anonimato. No subo mi foto, no pongo mi nombre, pongo cualquier otro sobrenombre, y entonces esto me envalentona, ¿no? Me empodera para poder decir y hacer, porque al fin nadie sabe quién soy. Entonces, el anonimato es maravilloso para sacar esta parte nuestra que tenemos muchas veces reprimidas por el qué dirán. Lo que a veces como sociedad nos va moldeando mucho es el qué dirán. Ay, no voy a hacer esto porque qué vayan a decir, o me van a criticar, o me van a juzgar. Pero cuando no hay una foto de perfil y cuando no hay un nombre real, ¿a quién van a juzgar o a quién van a criticar? Esto que de alguna forma me detiene ya no existe. Y entonces aquí estamos hablando también de la falta de valores personales. Ok, y bueno, ahorita, por ejemplo, de estos famosos círculos sociales que me estabas comentando, o sea, esa parte como nosotros como seres humanos pues, tenemos a tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Pertenencia a un lugar, pertenecer a un grupo. En este caso, ¿por qué la gente imita a los demás comentando, opinando sin saber nada del tema? O sea, ¿por qué se actúa a veces de una manera equivocada, ¿no? De esa forma de que con tal de sentirnos pertenecientes a algo, porque somos capaces de traicionar nuestros principios, ¿no? Los valores como comentas, ¿no? Por con tal de solo pertenecer o sentirnos pertenecientes a un grupo. O sea, ¿por qué nosotros alteramos nuestro comportamiento? Yo creo que no se altera el comportamiento. Yo creo que somos quienes somos, en redes o fuera de redes. Lo que pasa es que en las redes estamos más públicos, ¿sí? Tuve a una persona adulto mayor, que no tiene redes sociales, estar frente a la televisión observando un partido de fútbol. Uh-huh. Ujú. Actúa como si fuera el mejor técnico del mundo, ¿cierto? Cierto. Es que no es una careta ante las redes sociales, es que así somos. Tenemos esta sensación narcisista de creer que tenemos la verdad absoluta, creer que mi juicio es el verdadero.
creer que yo tengo toda la razón, que solamente vi una pequeña nota y ya puedo generar un juicio acerca de esto que solamente vi con una foto. Y esto no es solamente por las redes sociales. Insisto, las redes sociales nos dan esta plataforma donde podemos abrirnos y expresar, y sobre todo en el anonimato, como hemos estado recalcando, pues es más fácil. Ajá, mis amigos no se dan cuenta que soy yo. A mí, de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, a ti te ha pasado, Marco, que sale una foto y de repente te da mucha risa y la quieres poner una risa y luego te acuerdas, ay, no, porque no es el tipo de publicación como muy adecuada, por ejemplo, para mí, para una psicóloga, ¿no? Entonces, me retraigo y no lo hago, porque ¿qué imagen voy a dar a otros, ¿no? Si me río de este meme que es de cierta característica. Entonces, nuestra imagen la cuidamos, pero cuando no hay una imagen que cuidar, sacamos todo. Hacemos pedazos al otro. Pero insisto, esta es mi visión personal. No creo que tenga que ver con las redes sociales en sí, sino con mis características personales. Ok, bueno, ahorita mencionando esta parte de las características personales, estamos hablando que, por ejemplo, en esta parte del sentido de pertenencia, esta parte de que no, el anonimato nos protege. ¿Qué pasa con estas personas que, por ejemplo, estando en las redes sociales es muy fácil ser manipulado o manipulable por ciertos casos? O sea, ¿por qué es más fácil que unas personas caer en estos engaños? Porque, o sea, ¿qué es lo que pasa en estas personas que es más fácil manipularlas que otras? O sea, ¿cómo funciona ese tipo de manipulación en las redes sociales? Mira, yo creo que somos muy manipulables todos en redes sociales, porque las redes sociales están especialmente diseñadas por especialistas, maestros en la manipulación. ¿Sí? Entonces, los memes no son casualidades, no es que a alguien se le ocurrió poner algo chistoso y entonces lo lanzó, o no es que sino que hay personas que se dedican específicamente a generar este contenido, que son como bombas que se lanzan y que llevan a las masas hacia un lugar específico, ¿sí? Como los borreguitos cuando viene el perrito ovejero y los va llevando, así son estas bombas que de repente nos ponen. Entonces, todos somos muy manipulables. Ahora, ¿de qué depende que unos seamos más que otros? Del pensamiento crítico. Del pensamiento crítico, quiero enfatizar aquí, de qué tanto te detengas un momento a cuestionar quién es esta persona, de dónde está sacando sus fuentes. ¿Es real esto que me está diciendo? ¿Es real? ¿Son reales estos datos que me está poniendo? Ajá. ¿Con qué lo corroboro? Tu pensamiento crítico siempre te va a rescatar. ¿Sí? Pero a veces creemos ciegamente en las personas que nos están dando la información. Y entonces vamos siguiendo a alguien y como esa persona, me siento tan familiarizada con ese influencer o esa persona, entonces voy creyendo todo lo que se dice. O como la mayoría de los comentarios dicen que no, entonces yo también creo que no. Y entonces ahí va un sesgo en mi propia decisión, en mi libre albedrío. Que hay muchas teorías que dicen que no existe, pero desde la psicología tienes un libre albedrío. Okay. Y también tiene que ver con el grado de adormecimiento que tenemos. Por eso yo te decía, ¿cuántas horas pasas en redes sociales? Una persona que ya lleva 3 horas en redes sociales y le pones un tema crítico, no va a tener este juicio para poder juzgarlo. Entonces es como, ¿cuántos comentarios dicen sí o cuántos no? Y me voy a ir. Ya no hay una autodependencia y es este adormecimiento de la mente la que te lleva a comprar excesivamente, la que te lleva a creer que necesitas este tratamiento de belleza o este tratamiento o aquel, y entonces empezamos a gastar un montón de dinero, que es el fin de las redes sociales. Nada es gratis. Okay. Y bueno, que mencionas esta parte de los memes, todo eso, o sea, llegamos a ver que
pues en este caso hay memes que pues llegan a como que a dañar a veces la imagen de una persona, o en este caso personas que han sufrido abusos por redes sociales, han sido atacadas sobre todo. O sea, ¿cuál es el perfil psicológico de una persona víctima de estos burlas, de esta difamación a veces, o de estos ataques? O sea, ¿cómo se comporta una persona ya víctima de esto? ¿Cuál es el comportamiento que presenta hacia la sociedad, bueno, que semeja físicamente, por así decirlo, y comportamiento? Ajá. Eh, Hay gente que es muy resiliente y entonces a partir de una situación como esta, ¡fum!, sacan mucho provecho y resurgen. Hay gente que se deprime a tal grado que llegan al suicidio. Entonces, es una vertiente muy amplia, entre los que a esto voy a sacarle provecho y entonces voy a valerme de esta situación dolorosa para salir adelante y enfrentar mi vida de manera diferente, y los que de a tiro dicen yo ya no puedo con esto y mejor me voy. Desafortunadamente, este daño en la que se lleva de lo virtual a lo personal es tan fuerte que muchas personas realmente quedan destruidas. Por eso es muy importante, no, por favor, no compartas nada que pueda dañar a una persona. Que sea la imagen de una persona, no la compartas, no la difundas, no opines sobre un tema que desconoces, porque el daño que se genera es muy severo, muy, muy severo. Yo he tenido pacientes que han tenido que cambiar de escuelas, de ciudades, dejar el trabajo de los padres, por ejemplo, en caso de adolescentes que han sido exhibidos o han sido acosados en redes sociales. Han tenido que dejar toda su vida, renunciar a todo y volver a empezar de cero, pero el problema es cuando esto ya traspasa el ámbito real, ¿no? Y entonces van caminando por la calle y los reconocen y los acosan, y entonces esta persona se queda recluida en su casa hasta que esto se olvide, pero el problema es que esto no se olvida, continúa y continúa y continúa hasta que pase algo más choncho que entonces llame la atención de todos y vayamos hacia ese otro tema y nos olvidemos un poquito de esto. Pero si alguien crea un meme ahí medio chistosón, se vuelve a revivir. Y entonces es una herida muy difícil de sanar. Porque sería muy fácil decir, cierra todas las redes sociales, vete a otro lugar, vuelve a empezar. Pero ¿qué pasa cuando los compañeros de la nueva escuela lo reconocen? ¿Sí? Dijiste como una resiliencia a todos los actos. Es muy complicado. Es muy complicado darle la vuelta y cerrar ese capítulo. Okay. Entonces es muy difícil de hacer su vida. Ok, bueno, ahora antes de pasar a esta parte de darnos el enfoque de esta parte del tratamiento, todo esto, me gustaría que nos platicaras esta parte de por qué las personas buscan dañar, ya sea la imagen de una empresa, de una persona, todo esto. O sea, ¿qué hay detrás de esta persona que le gusta dañar a las personas? O sea, ¿sienten algún tipo de satisfacción en estos comportamientos, en estos actos, en actuar de la forma de yo quiero dañar a esta persona, o como mencionaste, ¿no? ¿Qué pasa si publico esto? Nada más es una publicación, no estoy haciendo nada. O sea, ¿por qué se comportan, no sé, por ejemplo, estas famosas Lords y Lords Ladies, ¿no? ¿Por qué se comportan de forma tan prepotente? ¿Por qué este afán de sentirse a veces superiores, de querer dañar? O sea, ¿qué hay detrás de todo este comportamiento? Uy, es una pregunta muy, muy interesante, pero muy, muy difícil de responder porque estamos hablando de muchas situaciones, ¿no? Estamos hablando de un tema sumamente amplio. Las ladies o los lords, la prepotencia en las personas. Este es un tema completamente diferente de prepotencia, de sentirse con todo el poder. Incluso yo podría pensar que a lo mejor una personalidad un poco narcisista,
pero a veces también hay miedo detrás de las conductas agresivas, pero a veces también hay hartazgo, pero a veces también hay tristeza, y entonces se va abriendo el abanico, ¿ah?, de posibilidades. Estos chicos que de repente toman una pistola, un arma y asesinan a compañeros de escuela. ¿Qué había detrás de esto? ¿Es un asesino, psicópata, o es una persona que al final sufrió tanto dolor y tanto daño que lo que había detrás de todo esto era mucho enojo y mucha rabia, y que fue llevado por un impulso, o una persona que lo planea, que se toma el tiempo y lo planea y lo organiza y hace una venganza? Entonces podría ser uno, como lo mencionamos. Es sumamente variable. Entonces en este caso, bueno, ya ves que algunos actores mencionan que ya sea nuestro comportamiento y acciones se origina en base a experiencias o experiencias vividas, o ya sea nuestra influencia del entorno que nos desarrollamos. O sea, todos estos comportamientos que buscan dañar, o en este caso se puede referir como que hay un previo, ¿no? A, a por qué de estas acciones, como usted lo mencionaste, ¿no? Que siempre hay Ujú. sentimientos de miedo, de culpa. O sea, todo esto principalmente puede decirse que es un factor de comportamiento, ya sea en la familia, por así decirlo. Claro, el entorno siempre nos afecta. El círculo familiar, que es este primer vínculo que tenemos, por supuesto que impacta muchísimo en mi salud mental. Si yo estoy en un ambiente familiar donde se da prioridad al respeto, hay amor, hay armonía, me siento cobijada, tengo este sentido de pertenencia a mi tribu, tengo este cobijo familiar, difícilmente voy a querer dañar a alguien más. Pero cuando el ambiente familiar es sumamente hostil, cuando estoy viviendo críticas constantes, cuando estoy experimentando violencia, cuando tengo carencia, cuando no hay un cobijo, no hay una contención adecuada, entonces todo esto afecta a la personalidad. El medio ambiente también, la comunidad en la que vivo. Vivimos en un mundo sumamente hostil, sumamente hostil. Sobre todo, sí, demasiado estilo actualmente, ahorita más con esto de la pandemia, creo que siempre he comentado más. Pasando a esta parte de lo del tratamiento, eh, esta persona que menciona, ¿no? Que pierde el trabajo, estabilidad emocional, estabilidad con su familia, en este caso de los jóvenes que se necesitan cambiar de escuela, pero siguen como el mismo proceso. O sea, ¿cuál es el proceso que llevas con una víctima en estos casos? O sea, ¿cuáles son las secuelas que les puede llegar psicológicamente a una persona que, en este caso, a lo mejor una difamación que no ha sido cierto, o fue linchada de manera injusta? O sea, ¿cuál es el proceso que llevas con este tipo de personas y qué secuelas les deja este tipo de actos? Mira, no he atendido hasta el día de hoy a una persona que haya sido linchada virtualmente, pero sí he atendido a jóvenes eh, que han sufrido bullying cibernético, que han sido expuestos en redes sociales, en su grupo de compañeros de la escuela o en el grupo de WhatsApp del colegio, y han subido fotos. Tuve el caso de una chica en un colegio en el que trabajé, le tomaron fotografías en el baño y entonces las repartieron por todo el colegio. Y todo el colegio tuvo las fotos de la niña, ¿no? Expuesta totalmente. Eh, Aquí el trabajo que se hace va muy encaminado primero a proteger a la niña. Por parte del colegio tiene que haber una sanción para las personas, para los alumnos que toman las fotografías y que las reparten. Por otra parte, es mucho el trabajo de ayudar a la chica a volver a recuperar su confianza en sí misma. Creo que esto tiene que ver más con un tema de amor propio, de autoaceptación, de incluso de perdón, porque a veces, a pesar de que son víctimas, se sienten culpables,
porque hay una parte de ellas que cree que fueron responsables en lo que les ocurrió. Entonces, trabajar mucho el tema de la culpa, el tema del autoperdón, la aceptación, el poner la autoestima en un sitio más adentro del individuo que no corresponda a lo de afuera, porque si yo voy a basar mi amor propio y la forma en la que me trato y me conduzco basado en lo que los demás opinen de mí, entonces voy a estar destruida. Por eso muchos no logran recuperarse y mejor se suicidan, porque no pueden con ese juicio externo. Entonces es empoderarlos con muchísimo amor propio para que puedan responder a esta crítica externa. Es un trabajo difícil. Obviamente, pues me imagino que sí es un trabajo extenso, sobre todo pues a veces recuperar la imagen de una persona, a veces ese sentimiento de confianza sí es difícil. Ya para finalizar, me gustaría que nos dieras unas recomendaciones. En este caso, la primera es para ese tipo de personas que han sido afectadas, bueno, su imagen ha sido afectada, qué pueden hacer, con quién pueden acudir, o sea, cuáles son los primeros pasos que necesita hacer, o sea, qué tiene que hacer esta persona, la cual pues fue destruida su vida. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Mira, yo siempre recomiendo ir con las autoridades. Es muy importante levantar una denuncia y existe la policía cibernética aquí en México. Entonces, el papel de la policía cibernética es que cuando ya hay una denuncia, esta se encarga de que si hay una publicación para dañar a la persona, ellos inmediatamente la retiran. Que esto se puede hacer en redes sociales, pero no se puede hacer en lo privado, en los mensajes privados, en WhatsApp, en Telegram, todo esto no se puede, pero en las redes sociales sí pueden eliminar eso. Entonces, si tú estás sufriendo algo así, es muy importante que acudan con la policía cibernética como punto de partida. Número 2, yo creo que el apoyo familiar es muy importante para el trabajo sistémico de la persona que está sufriendo este tipo de acoso, de violencia. Y, por supuesto, trabajar con un terapeuta. Es bien importante tener un tratamiento psicológico para que la persona vuelva a recuperar su confianza. Lo que decía hace rato, para que la persona no base su valor como persona, su valía personal, en lo que los demás opinen de mí, porque además es una opinión sesgada. No tengo toda la información, por eso es muy importante que antes de opinar acerca de un tema nos informemos bien y aunque tengamos toda la información, a veces es mejor no opinarlo. No es lo mismo sentarnos en el café a conversar acerca de un tema polémico con mis amigos o con mi familia que plasmarlo en una red social y poner comentarios sumamente agresivos. Hay personas que hasta han recibido amenazas personales. Ya te tengo ubicada y sé dónde vives y tu familia y cuando te cruces conmigo te voy a matar. O sea, temas sumamente terribles, ¿no? Entonces, no podemos ser jueces, no tenemos esta capacidad de estar juzgando a los demás. Si yo no estoy de acuerdo con un tema, voy a ver qué voy a hacer desde la parte pacífica y asertiva para poder darle solución a esto. ¿Le puedo dar solución o no le puedo dar solución? Y entonces cuidar lo que estoy diciendo, cuidar de no dañar a los demás, porque también en el linchamiento, por ejemplo, algo que ocurre mucho es que se da por equivocaciones. Entonces, si yo cometo un error, todos cometemos errores. No tenemos por qué ser juzgados por las masas, porque dijimos algo que a lo mejor en ese momento no pensamos con claridad, o hubo un impulso, o estaba movida por una emoción momentánea, y entonces dije algo que ni siquiera coincide conmigo, con mi sistema de creencias o mis valores, sino que en ese momento fue por un arrebato emocional, un asalto a la amígdala, como diría Daniel Goleman, ¿no? Y entonces por un error voy a ser juzgada toda la vida. ¿En qué momento viene el perdón?
¿En qué momento se olvida este fallo? Por eso tengamos cuidado en lo que comentamos, en lo que compartimos. Sí. Y bueno, en esta parte, ¿no? De las personas que mencionas, ¿no? De que no, a veces no controlamos nuestras emociones. O sea, ¿qué recomendaciones nos das a todas esas personas que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, que no pensamos de manera correcta, que nos dejamos llevar por el calor? O sea, ¿cómo podemos mejorar este autocontrol? Eh, Más que autocontrol, es una gestión emocional y tiene que ver con inteligencia emocional. Yo la recomendación que les doy es, siempre va a ser, vayan con un terapeuta, pero también hay un montón de alternativas, ¿sí? Leer un libro, tomar un curso, tomar un taller de inteligencia emocional, acercarse a la parte espiritual también es muy importante, que no tiene que ver con religiosidad, esa es otra cosa, sino al cultivo de virtudes y de valores, cambiar mis hábitos, revisar cómo está mi vida en este momento, qué está pasando, qué está ocurriendo, tengo congruencia entre lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo, estoy en el lugar en el que quiero estar, porque las emociones son completamente normales, son humanas, pero cuando ya no hay una autogestión adecuada, entonces necesitamos revisar qué está pasando. Y siempre lo que yo les voy a recomendar es que vayan con un terapeuta. Aunque, insisto, está todo este abanico de posibilidades, ¿no? La idea es que cuando tú ya reconoces que estos impulsos te están metiendo en muchos problemas o te están impidiendo relacionarte adecuadamente con los que amas y con tus compañeros de trabajo y los de compañeros de la escuela y con la gente a tu alrededor, entonces ya es un foquito rojo que es preciso atender. Bueno, sí, ya como ya lo escucharon, están las recomendaciones de acá de la licenciada. Eh, Muchas gracias. Sí es un tema demasiado extenso que sí, que a veces el tiempo no nos da, que ya lo habías mencionado, ¿no? Detrás de cámaras, de que pues hay varias vertientes que nos podemos enfocar y pues sí, esto a veces son pláticas de un día o inclusive de varios días, de varias sesiones, que pues por el momento Sí. pues no se pueden, cosa más, poner en un solo capítulo o en este caso por tiempo, ¿no? Estamos limitados. Y Uh-huh. si en un futuro, si se presta la ocasión, pues igual me encantaría que fueras igual invitada para, para otro capítulo, pero pues por el momento, neta, muchas gracias, te lo agradecemos gratamente Con por ser todo parte de gusto. este proyecto. En serio, muchas gracias y pues cualquier cosa nos estaremos viendo. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias a ustedes y solamente decirles que cuiden mucho su salud mental, así como cuidamos nuestro cuerpo de vernos súper bien, como queremos vernos súper bien con la ropa que usamos, también cuiden su salud mental. Dense cuenta qué libros están leyendo, qué personas siguen en las redes, cuánto tiempo pasan en pantalla y empiecen a generar cambios que contribuyan a su vida. Y solamente así vamos a poder generar una sociedad, tanto en lo virtual como físicamente, más armoniosa. Gracias. A ti muchas gracias y pues nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Pues eso sería por el capítulo de hoy. Se lo agradecemos por el tiempo que nos prestaste. Muchas gracias. Y Encantada. Un placer. esto es todo por el capítulo de hoy. Entonces, nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Esta es una producción que responde a un proyecto social sin fines de lucro, del Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación PMP, doctora Yolanda Angélica Altamirano Sánchez. Especialista, Viridiano Olalde Ocampo. Asesora técnica, ingeniera Nancy Belén Ramírez. Y realización, Arturo Yair Alcaraz Espino, Ricardo Ramos Javier, Marco Antonio Reyes Fierro e Iván Alfredo Hernández Ávila.